Aprenderemos a calcular el perímetro de polígonos regulares. Alejandra y Antonio deben calcular el perímetro de un cuadrado. Alejandra dice, para calcular el perímetro se debe calcular la adición, 7 centímetros, más 7 centímetros, más 7 centímetros, más 7 centímetros. Antonio dice, también, se puede multiplicar, 4 por 7 centímetros para calcularlo. ¿Cómo lo harías tú? Calculemos de las dos maneras. Calculando la adición, 7 centímetros, más 7 centímetros, más 7 centímetros, más 7 centímetros, lo que resulta 28 centímetros. Calculando la multiplicación, 4 por 7 centímetros, lo que resulta 28 centímetros. En ambos casos resultó 28 centímetros. Así que el perímetro del cuadrado es de 28 centímetros. En este caso es correcto calcular la adición planteada por Alejandra, o la multiplicación planteada por Antonio para calcular el perímetro del cuadrado. Esto es así porque, el cuadrado es un polígono regular ya que todos sus lados y ángulos tienen igual medida. ¿Sabías que el perímetro de un polígono regular se puede calcular de dos maneras? Sumando las medidas de todos sus lados, o multiplicando la medida de un lado por la cantidad de lados que tiene el polígono. Por ejemplo, al calcular el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros. Al sumar las medidas de los lados tenemos que el perímetro es igual a 5 centímetros, más 5 centímetros, más 5 centímetros, más 5 centímetros, lo que resulta 20 centímetros. Al multiplicar, se debe considerar que el cuadrado tiene 4 lados, y la medida de un lado es de 5 centímetros. Entonces, el perímetro es igual a 4 por 5 centímetros, lo que resulta 20 centímetros. Así que el perímetro del cuadrado es de 20 centímetros. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el perímetro del siguiente hexágono regular? Los lados del hexágono miden 11 metros. ¿Cómo calculamos su perímetro? Piénsalo un momento. El hexágono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Así que una manera de calcular el perímetro es multiplicar 6 por 11 metros, lo que resulta 66 metros. Así que, el perímetro del hexágono es de 66 metros. Resolvamos un problema. Carlos quiere cercar con alambre un terreno de forma cuadrada que mida 9 metros por lado. Si el alambre rodeará 5 veces el terreno, ¿cuántos metros de alambre necesita Carlos? Para resolver el problema vamos a analizarlo y buscar una estrategia para solucionarlo. Entonces, primero determinemos los datos útiles, los cuales son: forma del terreno, de cuadrado. Medidas del terreno, 9 metros por lado. Veces que el alambre rodeará el terreno, 5. Por otro lado, lo que se debe calcular para responder a la pregunta, son los metros que se ocupan de alambre al rodear 5 veces el terreno. Ahora, determinemos una estrategia para dar respuesta a la pregunta. Una posible estrategia es hacer un dibujo o esquema para organizar los datos y realizar los cálculos necesarios. Entonces, podemos dibujar un cuadrado que representa el terreno. También, sabemos que los lados del cuadrado miden 9 metros. Entonces, primero calculemos los metros de alambre que se ocupan al rodear una vez el terreno. Para ello hay que calcular el perímetro del terreno, el cual podemos calcular multiplicando 4 por 9 metros, lo que resulta 36 metros. Así que al rodear con alambre una vez el terreno, se ocupan 36 metros de alambre. Pero nos están preguntando por los metros de alambre que se ocupan al rodear 5 veces el terreno. Para calcular esa cantidad, debemos multiplicar los 36 metros por 5, lo que resulta 180 metros. Entonces, Carlos necesita 180 metros de alambre. Aprendimos a calcular el perímetro de polígonos regulares.